Un saludo muy cordial a toda la gente que nos está viendo en los departamentos del país. Estamos muy contentos de poder estar hoy aquí. Solo les quisiéramos pedir un favor a los presentes. Recibí instrucciones aquí que por favor las preguntas sean al final de la conferencia. Esa es una cosa. Y por el otro lado, quisiera yo contarles que se examinaron muy pocas personas en relación al volumen enorme que tenemos de inscritos. Nosotros habíamos puesto como norma de que quien no pasara un curso no podía seguir en el siguiente. Realmente todos aquí estamos haciendo un esfuerzo, a veces en cosas que no conocemos muy bien y la plataforma ha tenido retrasos. Entonces yo les quiero decir que no hay ningún problema con la gente que no hizo el examen de historia y que quisiera sacar su diplomado. Puede seguir con el curso y hacer de nuevo asistir a las 3 sesiones de historia, hacer su examen y no hay problema. Yo creo que la medida final va a ser que pueden llevar 2 retrancas al siguiente módulo para poder, pues siempre hay problemas de una o de otra cosa, para poder seguir su diplomado para que quienes estén interesados. Para quienes la presión sea demasiada, porque yo entiendo que estudiar ya de adulto, uno tal vez está en la universidad o tal vez tiene hijos y el trabajo y todo esto se dificulta un poco, pues yo creo que el estudio hay que disfrutarlo, hay que asimilarlo y sobre todo hay que aprender. Si no podemos aprender, porque no podemos leer, porque no tenemos el tiempo, entonces miremos las conferencias nada más. Y yo creo que la conferencia en sí es bastante densa y nos puede dejar muchos mensajes positivos. Pero si quieren su diplomado, sí necesita un poquito más de sacrificio. Que Dios los bendiga, sigamos en el esfuerzo y les dejo aquí a nuestro conferencista en la segunda sesión de Geografía. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos en esta sesión, que es nuestra segunda sesión, si se recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando sobre el tema general en sí, que es geografía, cómo deberíamos de nosotros conocer cómo aplicar la geografía, cosas básicas de la geografía, temas tal vez más de manejo de recursos naturales, poblaciones, las interacciones y todo ese tema. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en una rama específica de la geografía, la cual es la geografía de la población. En realidad, ¿por qué seleccionamos? Existen muchas otras alternativas de geografía, ¿sabes? Pero nosotros, ¿por qué vamos a definirnos ahora la geografía humana? Podríamos entender por qué es el estudio de las colectividades humanas y las modificaciones que genera su actividad en la superficie terrestre. Se centra en los paisajes culturales o humanizados. Para este tema, la geografía humana, si no entendemos en este concepto un poco más general, para ser más generales, podríamos decir que la geografía humana es la que nos representa todo lo que es la dinámica poblacional. Todas las relaciones que nosotros como seres humanos vamos a crear en relación a nuestro entorno. Nuestro entorno se recuerdan la semana pasada hablábamos de procesos antrópicos, procesos que nosotros mismos creamos al momento que utilizamos un recurso natural, al momento de que nosotros mismos hacemos comercio, comercialización, industria, transporte, todos esos temas entran dentro de lo que es la geografía humana. Dice que se centra en los paisajes culturales humanizados. ¿Por qué? Este tipo de geografía humana viene y su objetivo de estudio es entender por qué el hombre o las culturas se establecen, unas se establecen, otras migran,
otras se mantienen en constantes cambios y vuelven al inicio donde estaban. Entonces esto es un poco de lo que vamos a trabajar el día de hoy. También la geografía humana nos dice que los grandes temas de la geografía humana son la geografía de la población, que es lo que les mencionaba, la geografía agraria, que es en realidad en el aprovechamiento de todo lo que son recursos naturales, tanto del ámbito forestal como del ámbito agrícola, cómo son utilizados. Está la geografía industrial, donde ya es la manufactura y confección de todas estas materias primas que obtenemos de los recursos. La geografía urbana, que es la que nos viene y nos dice, bueno, si esta cultura, este grupo de personas estaban asentados, ¿cómo está haciendo su crecimiento urbanístico? Muchos hemos oído hablar de crecimiento vertical, crecimiento horizontal, cómo nosotros nos vamos a diferenciar de otras culturas por tener la gran cantidad de edificios, porque nuestras casas sean de este diseño. Entonces acá es este tema que estudia la geografía. El de comunicaciones, que es en realidad todo lo que es infraestructura de comunicación, carreteras o telefonías, todo lo que los medios con los cuales nosotros nos vamos a comunicar. Y está una que es de las más importantes, la económica, que bueno, para Guatemala es de los que representa la geografía económica, nos representa un análisis muy, podríamos decirlo, de que es la que nos moviliza. ¿Por qué? Porque es nuestro Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque son nuestros impuestos lo que mueve todo. Entonces, las importaciones, exportaciones, somos un país que consume o somos un país que vende. Entonces todo ese análisis lo trabaja lo que es geografía económica. Siguiente, por favor. También nos dice que es el estudio de la tierra, del hombre. Esta es la geografía de población. Nos dice que es el estudio de la tierra, del hombre, del agua y del uso de los recursos, de los patrones de densidad de población y el crecimiento de los asentamientos, en esencial para la planificación urbana y el rediseño urbano. Este es un tema, un concepto básico de lo que es la geografía de población, pero si nosotros quisiéramos entenderlo, podríamos ir sacando palabras claves. ¿Por qué patrones de densidad? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, patrones de densidad, ¿por qué? Si yo establezco que en esta área tengo un lago, ¿se recuerdan? La semana pasada la geografía decía que el paisaje era un análisis, un tema de estudio de la geografía. Si yo veo que el lago es muy bello y todo, entonces va a venir este grupo de personas a asentarse a este lugar para aprovechar recursos. Entonces, toda esta dinámica de patrones, la geografía de población ubica estos patrones que la gente, nosotros como seres humanos, siempre vamos a estar repitiendo, hacia dónde nos estamos movilizando o por qué nos estamos movilizando. También podríamos hablar del crecimiento de los asentamientos. ¿Cómo se están dando estos crecimientos? Bueno, si antes éramos 1000 personas, ahora son 4000 en 3 años. ¿Por qué? Hay muchas mujeres, muchos hombres, están migrando hacia nosotros, o qué está pasando. Todo este análisis lo podemos hacer acá, y que son esenciales para la planificación urbana y rediseño urbano, que es algo que yo lo veía leyendo un poco de historia de Guatemala. Tal vez en los tiempos bueno, no tengo ahorita presente los nombres de algunos presidentes, pero tenían como que un pensamiento más futurista. Yo veía cuando diseñaron la Avenida de las Américas, ni siquiera existían carros en Guatemala y ya habían diseñado la Avenida de las Américas. Mientras que ahora nosotros vamos a un departamento y apenas pasa un carro por las callecitas que hay, ¿verdad? Y son unas zonas de crecimiento urbano que se están explotando. Nosotros, sin ir tan lejos, vamos acá al occidente, a Chimaltenango. Es un caos eso, porque no tienen a qué de pensar en la planificación, y mucho menos ahora que ya están con el problema, no hacen el rediseño adecuado. Entonces todo esto entra adentro, conocer nuestro entorno, conocer la geografía, conocer recursos y aplicar todos estos temas. La geografía de la población se enfoca en grupos de población, por qué se levantaron y lo que los sostiene. Son dos temas que estudian muy bien la geografía de la población.
Acá nos dice, es como un concepto que se leía en un libro, decía que es hermana menor de la arqueología. ¿Por qué? Porque los arqueólogos desenterraron las antiguas civilizaciones, surgieron, cuando ellos encontraron las antiguas civilizaciones, encontraron ciertos patrones en los cuales decían que los asentamientos, los tipos de asentamientos que ellos habían encontrado eran dispersados, lineales y nucleares. En base a esos patrones de densidad que nos ubica la geografía de la población. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estos tipos de los patrones de los asentamientos? Siguiente, por favor. En el primero, que era en relación a los asentamientos dispersos, los asentamientos dispersos no tienen un punto central, o sea, estaba cada kilómetro una persona, los grupitos eran dispersos, siempre eran conocidos de su misma etnia, por así decirlo, pero estaban separados, no los identificaba un solo lugar. El otro eran los lineales, en que los asentamientos lineales estaban agrupados a lo largo de los ríos, riachuelos y arroyos, y más tarde a lo largo de las rutas migratorias, ferrocarriles y carreteras. Este es un tipo de asentamiento que vemos mucho en Guatemala. Se establece una carretera nueva y ahí está el comercio, la gente, y vamos creciendo. En relación a la carretera, ese es un tema de crecimiento poblacional lineal. Entonces es importante identificar este patrón. ¿Por qué? Porque si ustedes escucharon el proyecto de la Franja Transversal del Norte, atravesó todo un área de reserva forestal, reserva de fauna, flora. Entonces se hizo, bueno, no sé en realidad qué estudios hicieron económicos, factibilidades, y se establecieron, ahora hay más interferencia del hombre dentro de estas áreas que antes nunca había estado, los animales habían sido cazados, hay muchas orquídeas en esta zona, nunca habían sido extraídas, ahora las vemos orquídeas que estaban allí, que nadie conocía, ahora las vemos en un mercado que las están vendiendo. Entonces todo esto es que nos da toda esta dinámica poblacional. Y el otro tipo o patrón de asentamiento eran los asentamientos nucleares, que se produjeron a lo largo de las intersecciones en las desembocaduras del río, junto a las bahías y cerca de los centros de la industria. Estos ya eran asentamientos más específicos, tenían un fin. Muchos podían ser, como les decía, el ejemplo del lago es bonito, entonces aquí me quedo, y acá se quedaban varios. Otros, bueno, aquí está el lago, yo puedo poner mi industria acá y me va a servir el agua, y igual acá yo descargo mis aguas, ¿verdad? Entonces es un manejo de temas ahí que ya nos metemos a otro. Ajá. Está la función de la geografía de la población. Nos vamos a centrar un poco solo en esto que es la geografía de la población, porque creo que es un tema que debemos de conocer en relación, bueno, primero porque si nosotros no conocemos con quién andamos a la par, con cómo nos podemos movilizar, a quién le podemos hablar, conocer nuestro entorno como grupo social, no vamos a hacer nada. En realidad, aunque como le comentaba a unas compañeras antes, si una persona tal vez lo quiere hacer, pero 10 no, las 10 van a ganar siempre, ¿verdad? Entonces, en este tema dice que la geografía de población es una herramienta de saber cómo, dónde y por qué la gente elige vivir en un área en particular. Ayuda a las empresas a planificar dónde ubicar nuevas franquicias, o el gasto municipal puede ser enfocado correctamente. Estos son unos ejemplos de por qué deberíamos de nosotros planificar en base a una geografía poblacional. Escuchaba el otro día un tema de la municipalidad, decía, mire, nosotros en el Instituto Geográfico se maneja lo que es las categorías a nivel de país. Si nosotros conocemos de que esta es una comunidad, pero la que está a la par es una aldea, un caserío, un paraje, todas estas categorías deben de cumplir ciertos requisitos, pero en el tema de cobro de impuestos, la municipalidad viene y quiere manejar, bueno, ustedes también tienen que pagar cierta tasa, no, pero somos una aldea, no pagamos nada. Entonces, haciendo uso de la geografía, ahí entran aspectos de, bueno, cuánta gente es, cuántos están en edad escolar, cuántos si están estudiando o no están estudiando, hay hombres y mujeres, cuántas tienen, cuáles son sus autoridades principales, y empiezan a manejarse temas de estos
Se hace todo el análisis para hacer un enfoque del gasto municipal. Se merecen ellos recursos para inversión como aldea, para invertirles en alumbrado eléctrico. Entonces son temas que sí lo podemos nosotros ubicar. También nos dice que la geografía de la población explica comportamientos pasados, pero también diagnostica la actualidad y detecta problemas subyacentes que ayudan a predecir la evolución futura de la población, por lo que es de gran utilidad en estudios de mercado y en la actuación política. Tal vez voy a agarrar dos cosas ahí. Dice lo primero, que explica comportamientos pasados. Nosotros estábamos trabajando o vemos un análisis en relación a recursos naturales versus la población. ¿Por qué ahora la gente que vive acá en toda esta zona de Villahermosa, ahí pasa todo lo que es el río Pinula? Entonces ellos ahora, cuando el río Pinula se da unas grandes tempestades que ahora antes no se daban y ahora sí se dan, ese cauce del río ya no aguanta, entonces se ha llevado varias casas. Pero nosotros hicimos una retrospectiva en relación a imágenes y vemos de que el río donde lo tenían no era su cauce natural, donde él se está metiendo ahora era su cauce natural hace 40 años. Entonces, si hubieran planificado y hubieran hecho o pudieran hacer un rediseño de eso, nosotros podríamos ver las cosas de diferente forma, no tuviéramos gente afectada. Bueno, sería otro tema ese problema, ¿verdad? Y si nos vamos a otro que dice en estudios de mercado y en la actuación política. ¿Por qué es interesante este tema de la actuación política en un tema de geografía? Porque nosotros podríamos hacer un análisis en relación a, hemos visto cuál es la tendencia de la gente al momento del voto. Cada lo decían ellas, bueno, ahorita no había alguien, no está X, no está ni Y, entonces votemos por el Z, ¿va? Entonces, pero si nosotros tuviéramos una propuesta, una cuarta propuesta o algo así en relación a manejos estadísticos y dijéramos en tal zona se concentra este tipo de personas que tienen este tipo de estudios y todo esto, podríamos nosotros inferir hacia qué zonas sí enfocar todo lo que es ayuda, tal vez servicios sociales, proyectos de Estado. Podríamos decir, bueno, acá la gente ya se les ha dado siempre a ellos y no se ve que cambian, algo está pasando ahí, la ayuda les está sirviendo o no, o ellos lo que se les da acá lo están llevando para otro lado. ¿Qué está pasando? En la actuación política, cabal hace 2 años nosotros tuvimos un poco de eso, porque en base a datos estadísticos querían saber no la mayor cantidad de gente que vota en ese lugar, sino que cuántos más se podrían llegar si se hace más propaganda en esa zona, porque nadie llegaba a hacer propaganda, decían. Entonces, si le invertían más dinero a la propaganda, cuánta más gente iban a obtener. Y son cosas de que tal vez lo vemos como mercado, publicidad y todo eso, pero son con un fin que es un actuar político, si tomáramos ese tema, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro rollo también, ¿verdad? Algo importante también dentro de la geografía poblacional combinado, que es parte de lo que es la geografía humana, es lo que es censos, padrones y registros de población. Nosotros acá ya vamos a un centro de registro de personas donde nosotros emitimos nuestros datos, los de nuestros hijos, y decimos cómo va, y ellos nos llevan una dinámica de estadística. Entonces acá dice que reúnen, resumen, analizan y publican datos de tipo demográfico, cultural, económico y social de los habitantes de un país y de sus unidades político-administrativas referidos a un instante o periodo concreto. Bueno, acá creo que queda bastante claro de lo que se pretende con este tema de los censos, los padrones. Los registros de la población son instrumentos de carácter público que varían continuamente la información sobre la población, manteniéndose permanentemente actualizados, como les podría decir, tal vez
en teoría podría decirse que están actualizados. Pero nosotros vemos en el caso de nuestro país, hace cuántos años no se ha hecho el censo poblacional. Acá más adelante hay un poco de datos de lo que se presume que tenían ellos, cuánto fue su estimado proyectado, y vemos que hasta ahora nosotros no estamos en esa cantidad. Entonces lo que se nos viene es algo muy importante, que es el censo poblacional, porque de él va a depender mucho lo que es la educación de nuestro país, la generación de infraestructura, todo lo que es crecimiento, desarrollo, salud. Son muchos temas que se van a ampliar al tener datos ya más concretos y precisos. Acá está un ejemplo de lo que son los censos, padrones y registros de población. Acá nosotros teníamos el mapa de densidad de la población de un censo del Instituto Nacional de Estadística en 1994. En este censo lo que se trabajó fue todo el país y nos decía cuántas personas habitan por kilómetro cuadrado. Entonces las zonas que estaban en verde son las que menor cantidad de personas tenían, menores a 2000 por kilómetro cuadrado. Entonces vemos que hay zonas que estaban muy densas en ese tiempo, era la capital, ¿verdad? El verde oscuro es digamos así como el Petén, zonas de acá son las que nos representan menos de 80 personas por kilómetro cuadrado. ¿Y el verde claro? El verde claro ya nos representaban de 50 a 110 número de personas por kilómetro cuadrado en 1994. Entonces nosotros, después de hacer toda esa explotación de datos, veníamos y queríamos ir a algo más preciso, sacar lo que es la densidad de población por departamento. Entonces acá se trabajaba lo que era el número de habitantes por hectárea, y acá se trabajaba lo que es en la capital, zonas de que en estas zonas, que es como Melón que vemos acá, estaban de 0 a 25 personas ubicadas, mientras que en el centro, que es tal vez el dato más alto, son de 5.000, de 6.000 a 14.000 creo que era. Son las zonas de mayor densidad de personas, en ese entonces, en 1994. Pero si ahora venimos y agarramos toda esta zona acá, lo que es entre zona 3 y zona 7, sabemos de que acá está el Puente del Incienso, pero todo lo que está abajo del Puente del Incienso, ¿cuántas familias pueden haber ahí? ¿Cuántas personas? Nos vamos a la zona 18, la zona 18 ya no hay nada que ver ahí, ya la zona 18 creció, es lo contrario, la parte opuesta de Misco, que son iguales, ¿verdad? Grandísimos ya de personas. Entonces son cosas de que ya no las tenemos a nuestro alcance al manejo de información, y son datos importantes que debemos de conocer para planificar o hacer un rediseño de todo lo que estemos haciendo, ¿verdad? Una ciudad funcional. Ajá, acá lo que ella dice es poder hacer una ciudad funcional en relación a temas. ¿Cuáles son las zonas 24 y 25? Las zonas 24, 25, si no estoy mal, creo que es la 25, acá, esta. Y acá esta, ajá. Sí, entonces como vemos son temas importantes, ¿va? Que solo por un mapa nosotros ya entramos ahorita a preguntas que por qué está esto, por qué puede aparecer esto, dónde está esto. Entonces si nosotros no podemos utilizar lo que es aplicar lo que es geografía, entonces aplicar los diferentes conceptos de la geografía, todas las cositas que entran, bueno, cuántas personas puedo ubicar yo en mi colonia. Todos estos tienen una casa de este tipo, quiénes están a las orillas, quiénes están al centro. Entonces desde ahí podríamos empezar a planificar. Siguiente, por favor. Acá está un poco de los datos que les mencionaba. Dice la población en Guatemala, dice, según el Instituto Nacional de Estadística, la población para Guatemala, según los censos nacionales, el 11º de la población y el 6º de habitación del 2002,
estiman una población de 14.713.763 habitantes para el 2011. Yo creo que para esta fecha, 2011, ya habíamos sobrepasado esto, si no estoy mal. Entonces, ellos, como por falta de datos, se hace esta estimación entre varios datos que posiblemente sacó el Instituto Nacional de Estadística, apoyado por otras instituciones. Al siguiente, que era el de habitación, lo hicieron otras personas, no se sabe el nivel de detalle que obtuvieron en ese entonces. Entonces se manejaban diferentes datos, ¿verdad? Acá también nos dice que el INE, utilizando el mismo marco de muestra, o sea, utilizando el Censo Nacional de Población y el de Habitación de muestra de 2002, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, al aplicar los factores de expansión de la muestra, registra una población de 14.636, compuesta por 48.9% de hombres y el 51.1% de mujeres. Esto fue lo que les llegó a decir, bueno, sí estamos casi que certeros, ¿va? Según el censo habitacional y nacionales, tenemos casi el mismo dato, lo único que ahora ya sabemos cuántos son hombres y cuántas son mujeres. Pero siempre manejando datos antiguos, ¿verdad? También dice que la población de Guatemala es eminentemente rural. En ese entonces decían que era eminentemente rural. La relación de urbanidad corresponde a la razón entre la población que vive en áreas urbanas con respecto a la que reside en áreas rurales. Acá entra un tema muy importante porque nosotros decíamos, bueno, afuera hay más gente, entonces, pero ¿qué pasó? ¿Qué se hizo como que de moda? Si lo vemos tal vez desde 2000 más para acá, todo el tema de migración, muchos vinieron a la capital. Vendieron todo lo que eran tierras allá. Puede haber tierras, sí, pero la mayoría de tierras son 2, 3 propietarios, mientras que 500 se vinieron a la capital a ocupar zonas que ni siquiera eran zonas habitables. Entonces todo ese movimiento ya se ha perdido. Cómo se ha manejado toda esa estadística no lo tenemos, y que nos puede servir para tener datos, información mejor. Siguiente, por favor. Dice también otro dato importante, que Guatemala tiene una población relativamente joven, dice, al registrar que el 66.5% de los habitantes cuentan con menos de 30 años de edad, destacando que entre la población joven, los ubicados dentro del rango de edad de 10 a 14 años, que representan el 13.5% de la población total. Entonces, también nos dice que el departamento que cuenta con la mayor población es el departamento de Guatemala, nos representa el 21.4% de población total, seguido por Huehuetenango y Alta Verapaz. Entonces, bueno, esos eran datos igual que se manejaban con la información del año 2002. Yo creo que ahora, hasta, si no estoy mal, Alta Verapaz sí sigue, pero ahora el segundo lugar creo que lo tiene Quetzaltenango. Entonces, y eso era otro tema que lo veía yo la otra vez en unas cosas del trabajo, porque decían que ellos nunca habían visto que tan rápido estaba creciendo Quetzaltenango. Entonces el alcalde decía de que toda esa gente que estaba llegando o que estaban migrando hacia allá era el problema, por lo que ellos estaban teniendo problemas de drenajes, problemas de basura, todo lo que es contaminación ambiental, todo lo que la capital había tenido hace unos 4 años, por así decirlo, ellos lo estaban teniendo ahorita. Entonces, ¿por qué no se habían estudiado todos esos procesos anteriormente acá en la capital, ya para ellos prever y no pasar todo eso? Entonces son cosas que no se planifican. Acá hay otro concepto que les decía que es muy importante, lo que es la geografía económica. Porque la geografía económica es la que nos orienta a descubrir cómo vive la gente, las relaciones que establece con la distribución espacial de los recursos, la producción y el consumo tanto de los bienes como de los servicios. Entonces acá es donde ya entran temas un poco tal vez más ambientales, recursos naturales. Porque si yo sé que en esta zona hay bosques, entonces yo soy forestal, me voy a ir allá, no me voy a ir a una zona de la costa sur porque allá no hay bosques. Entonces
entra ya todo este concepto que es geografía económica, abarca todos estos temas y con todas estas características que lo describen. La geografía económica se ha dividido tradicionalmente en 4 grandes campos estrechamente interrelacionados, que es la geografía agrícola o agraria, la geografía industrial, la geografía de servicios y la geografía de transporte. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, también nos dice que la geografía económica ha mostrado, por ejemplo, los aspectos negativos del desarrollo económico, como la polución. Todos sabemos muy bien todo lo que ha causado el supuesto desarrollo, todo el desarrollo, qué cosas nos ha traído. La degradación de suelos, la desertificación, evaluando sus efectos en la sociedad del bienestar y proponiendo recomendaciones para un futuro desarrollo más equilibrado. El famoso corredor seco, que entramos a jugar en ese tema, podríamos decir la degradación de suelos. Pero si manejáramos y pudiéramos hacer estudios de factibilidad de proyectos, podríamos recuperar ciertas zonas. Necesita inversión, sí, pero también necesita la gana y el apoyo de la gente para poder cambiar todo ese tipo de cosas. Porque si nosotros conocemos, hablando ya tal vez un poco más del tema ambiental, si sabemos de que el cambio climático, dicen, nos afecta a todos, ¿verdad? Pero Guatemala es un país altamente vulnerable ante este tema. Nosotros hemos estado con gente del INSIBUME que ha aumentado mucho tanto temperatura de agua como temperatura ambiente. Ya no es lo mismo ahora estar a las 2 de la tarde en la calle caminando como lo eran hace 10 años, ¿verdad? Entonces sí nos hemos visto bastante afectados por eso. Solo en el transcurso del año pasado desaparecieron 10 especies de flora en todo lo que es las Verapazas, porque la temperatura ya no, y el cambio de 3 grados que ha cambiado la temperatura, ya no se dio la misma cantidad de lluvia, los botoncitos de estas orquídeas ya no reventaron y las especies desaparecieron. Entonces, pero nosotros no palpamos eso, no lo vemos. Entonces son temas que tal vez analizándolos, si pudiéramos sacar un estudio de geografía económica, lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque dentro de la geografía económica abarca lo que es el turismo, que es algo que para el país es muy importante. Dentro de los sectores económicos que representan a la geografía económica está el sector primario. El sector primario nos dice que incluye aquellas actividades que suponen la extracción de bienes y recursos naturales, la agricultura, la explotación forestal, la pesca, la minería, la producción de energía. Todo esto abarca en el primer sector de la geografía económica. Luego nos vamos al sector secundario, que dice que trata de aquellas actividades que suponen la transformación de los bienes que nosotros hemos adquirido, que han sido oportunamente extraídos de su hábitat natural, y conociendo al país de Guatemala, muchas veces fueron extraídos legalmente o ilegalmente también, ¿verdad? Por el tema de que también nos podría ayudar el tema de manejo de seguridad para todo ese tipo de recursos. Son tareas que mayormente tienen lugar en el ámbito urbano, porque se aprovecha tanto la mano de obra cercana como el potencial consumidor. Acá vemos lo que era la ubicación. Podríamos decir que era ¿cómo se llama? Ubicación, crecimiento por núcleos. Entonces yo sé que acá hay agua, hay zonas muy planas, puedo establecer mi industria, puedo estar todo lo que es textil, digamos. Entonces también plantas, entonces entra todo esto en el sector secundario, todos estos análisis, este manejo de esta información. Luego nos vamos también a lo que es el sector terciario, que dice que implica actividades cuyos productos no son bienes tangibles, por tanto son intangibles, aunque son plausibles de sufrir una transacción económica. En esto nos referimos a las actividades bancarias, al turismo, al comercio, al transporte, y se desarrollan también en el espacio urbano. Yo estaba leyendo un poco sobre este tema porque me pareció raro que apareciera ahí el turismo. Es cierto, nosotros no lo podemos tal vez, bueno, sí es medible, pero muchos lo consideraban en el sector secundario,
porque ya se manejan datos de que vienen y ciertos grupos a cierta zona, entonces manejaban datos ahí de cualidades de los tipos de turistas que están viniendo y cantidades de personas. Ya saben cuándo vienen los cruceros, entonces hacia dónde los vamos a llevar. Ya manejaban, era la explotación de turismo, decían ese tema. Pero por eso para algunos es secundario y para otros es de nivel terciario. También está el sector económico cuaternario, que dice que es el que afecta a servicios altamente intelectuales tales como la investigación, la innovación y el desarrollo, alta tecnología, telecomunicaciones, educación, consultoría, entre otros. Acá si nosotros nos vemos ahorita en este momento, estamos en un sector económico cuaternario. ¿Por qué? Porque estamos utilizando lo que es educación, telecomunicación, alta tecnología. Estamos en ese nivel. Acá está todo lo que es el desarrollo de la investigación. No sé si ustedes han participado en investigaciones en este tema, ya sea X tema. Entonces Guatemala es un país de los que poco investiga, en realidad. Nosotros, si nos comparamos a nivel de la región centroamericana, somos de los pocos que no solo no leemos, no investigamos, mucho menos vamos a publicar cosas de investigación. Entonces, el otro día nos decían, bueno, acá está el Consejo Nacional, el CONCYT, la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces ellos vienen y aportan dinero para que uno pueda investigar. Nos decía, pero hacen toda la investigación, hacen todos los datos y se quedan en lo último. ¿Cuál es lo último? Imprimir y hacer un paper para hacer público la investigación. No somos escritores tampoco. Entonces hasta ese punto nos hemos quedado también. Y si nos vamos a Costa Rica, ellos publican 80 investigaciones diarias, a veces semanales, mensuales, y nosotros estamos atrasados en ese tema. Entonces son cosas de que si no los analizamos y no nos ubicamos dónde podemos estar, siempre vamos a estar bateando por gusto, diría yo, o haciendo las cosas sin sentimiento. Solo porque me obligan en el trabajo o algo sin sentido, la verdad. También está lo que es la economía en Guatemala. Bueno, tal vez estos eran conceptos más de ejemplo, que era el sector más grande en la economía guatemalteca era tradicionalmente la agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador mundial de cardamomo, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café. Yo estuve un poco viendo todos estos temas, la verdad son datos más antiguos, ¿verdad? Porque ya el azúcar ya ha cambiado, el café también. Hemos subido el café. En algunas partes el café sí ha subido, pero no en todas. Lo que sí hemos cambiado es el tipo de café. Es mejor pagado, asimismo también es el que mejor manejo ambiental tiene, porque el café antes, en los años 90 y todo ese tema, el café era descubierto. En cambio ahora el 80% de café de Guatemala es bajo sombra. Las especies se están cuidando, las especies forestales, y se está manteniendo la flora que vive en la fauna que vive en esos árboles, ¿verdad? Entonces se han obtenido beneficios también en ese tema. Cardamomo ya no mucho lo vemos, ahora tal vez un cultivo que entraría ahí fuerte es el banano y la palma africana, que son monocultivos, si lo vemos así, altamente productivos para el país, pero débiles en relación a la protección ambiental, si lo queremos ver en ese tema. Entonces, tal vez esto es un tema de que si nosotros trabajamos en alguno de los sectores, ya sea primario, secundario, terciario, cuaternario, debemos de hacer una relación integral, porque no podemos estar extrayendo pero afectando a otros. Entonces hay que hacer todo ese análisis siempre. ¿Con qué ganamos más o con qué perdemos? Siguiente, por favor. Los sectores económicos principales: la agricultura, la ganadería y la pesca, decía. El sector agrícola conforma un cuarto del Producto Interno Bruto, 2/3 de las exportaciones y la mitad de la fuerza laboral. Yo creo que en este tema sí sigue siendo fuerte también el tema de la agricultura. En relación a exportaciones ha entrado bastante ahora lo que es el tema forestal,
muchas maderas que están en Guatemala son únicas. Aunque están bajo como especies protegidas, las han estado exportando. Hay marcas de carros que pagan miles de dólares por un pedazo de tabla que se está dando NPT. Entonces la gente, al enterar de eso, es como que estuvieran vendiendo oro por pie tablar. Entonces son temas y cuando lo manejan con Producto Interno Bruto, sí está dejando buen ingreso para el país, todo el manejo de maderas. Si lo vemos también en lo que es el sector forestal bajo manejo sostenible, está lo que es la producción de pino, ciprés, de que Guatemala está compitiendo fuertemente en ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos produciendo un árbol pino ya para cosecha en 25, 30 años. Mientras que nos vamos a las competencias, que son países como Finlandia, Noruega, ellos tardan 80 años en producir un árbol de la medida que nosotros estamos sacando en 25. Lo que nos falta es desarrollo industrial y, como les digo, hacer un poco más de análisis hacia qué personas, en dónde tendríamos que hacer los cambios, ¿verdad? Son cosas que han cambiado en relación a este ejemplo que les ponía. Acá está otro tema, que es la minería, que dice que es el único metal existente en grandes cantidades, es el níquel, cuya extracción se destina mayoritariamente a la exportación. Existen en el país grandes minas de oro y plata, así como de jade y cobre. Pero si lo vemos en lo que es en relación a ganancias, Producto Interno Bruto, creo que ahí nos quedamos toda la noche platicando sobre ese tema. También está lo que es el tema de la manufactura y construcción, que conforman el quinto lugar del Producto Interno Bruto. Entonces, estos son unos datos que estaban puestos acá en esta slide y creo que habría que meterle otros o actualizarla un poco, ¿verdad? Está el tema de remesas también, sí, es gran aporte en el Producto Interno. Está también, lo que otro que les mencionaba, no se está investigando, pero hay mucho talento humano que se ha desarrollado en relación a la tecnología en el país, que no se está quedando acá, se lo están llevando. Y ellos están creando sus firmas, sin ir tan lejos, y por hablar un poco de esto, en personas en Google que tienen ya hasta 10 guatemaltecos trabajando ahí. Entonces, son personas, pérdida de talentos que podrían innovar en nuestro país, pero no tienen el apoyo a veces, o son más decepciones las que obtienen que beneficios, ¿verdad? Entonces, son una fuga de cosas que podrían generar crecimiento para el país. Desarrollo industrial. Ajá, desarrollo industrial. Siguiente. Acá está otro de los temas principales de lo que es el sector de turismo. El turismo dice que se convirtió en uno de los motores principales de la economía, una industria que reportó más de 1.800 millones de dólares en el año de 2008. Entonces, por eso les decía que el turismo, muchos ahora los subían de nivel, ya no estaban en el nivel, terciario estaba, ¿verdad? Entonces lo cambiaba por la cantidad de dinero que se está manejando. Ya es una industria, ya no es aquello de que solo quiero ir a pasear allá, sino que ya se manejan entra todo el sector de hotel, transportes, las personas que la comida, las personas que son los que manejan a los grupos de turistas, los guías en este caso. Entonces todo eso ha estado siendo medido. El instituto, el INGUAT, ha trabajado mucho en ese tema, y entonces por eso es que se tienen datos que nos demuestran más la realidad de nuestro país, que hay que proteger muchas cosas porque de ellas estamos obteniendo muchos ingresos. Dice potencial turístico de Guatemala. Según los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, indican que la industria sin chimeneas, como se denomina al turismo, contrata a 1 de cada 10 trabajadores en el mundo, transformándose así en el mayor empleador del mundo. Por cada empleo del turismo se generan entre 5 a 9 empleos indirectos en otras áreas que no tienen que ver con el turismo propiamente dicho. Entonces vemos ahí tal vez un poco de tema de que no directamente es solo al que estamos
viendo acá es el que está ganando, pues. Está ganando mucha gente en relación a este tema de turismo. Acá está, entonces, ¿por qué es el tema de turismo y cómo lo podemos aplicar con la geografía? Entonces, si metemos, está un mapa, dice, potencial turístico de Guatemala. Mapa del país donde se muestra el potencial turístico en los distintos departamentos. Destacan los departamentos de Petén y Zabal. Si no estoy mal, bueno, esto lo elaboraron en el Ministerio de Agricultura, pero no dice el año. Entonces, si no estoy mal, creo que en relación a los datos del 2008 siempre. Entonces, vemos acá lo que les decía, si yo sé dónde se están dando zonas, dice acá, de los valores, bueno, aquí estos decían que eran valores con valores Z, pero esos son en relación a datos estadísticos, datos de ubicaciones de los lugares, son varios parámetros que se miden acá, y nos decía en relación a unas tablas que puede ser muy alto, medio, bajo y muy bajo. Las zonas rojas vemos de que son zonas que no son muy bajas en lo que es el sector de turismo. Entonces, si ese es nuestro potencial, ver cómo hacer o cómo direccionar más protección al medio ambiente, cómo hacer más publicidad a los lugares, no sé, es una serie, infinidad de cosas que podríamos nosotros implementar. Y vemos un dato importante que es geografía. Ubicarnos les decía la semana pasada, en nuestro área, en nuestro límite, podríamos ubicarnos y ver un mapa es mucho más fácil que leer un libro de 200 hojas a veces. Muchos políticos vienen y dicen, bueno, represéntemelo en un mapa, porque es más fácil para ellos interactuar y ver, bueno, a mí el rojo siempre me da miedo, me da alerta, me dice, es una zona de alto riesgo. Algo rojo nunca me va a decir algo bueno, entonces ellos ya se ven más interesados al ver algo así, ¿verdad? Entonces mientras yo le digo, mira aquí está el informe, léalo, nunca se va a leer, se van a gavetar, o al que esté debajo de él, mire, léalo y después me cuenta, ¿va? A ver qué dice. Entonces por eso es que todo siempre, como les decía yo, son datos, pero sin esto, sin la consistencia que son datos, de mediciones poblacionales, las mediciones de recursos, lo que es humano, no podemos obtener y no podemos darle, cabal, lo que me decía ella, darle el valor, la profundidad a estos temas, porque si uno ve a veces un mapa, dice, bueno, en el periódico sale un mapa escolar y es lo mismo, pero ¿qué me está diciendo ese mapa en realidad? ¿Quién lo está haciendo? Si está, en realidad los mapas están validados, los datos que están ahí. Entonces por eso entra el tema, todo esto de lo que es la geografía, el conocimiento de nuestro espacio, de nuestro entorno, cómo aplicar los diferentes temas a esto. Y vemos productos como esto, ¿verdad? Que es herramientas útiles, importantes para el país, para el manejo. Y sobre todo, algo muy importante en lo que yo siempre le pongo un poco de énfasis es el manejo de información hacia cualquier tipo de usuarios. Yo puedo ver esto y, aunque sea la persona no tenga alto grado académico, me va a entender si yo le estoy enseñando un mapa. No necesita mucho estudio para entender las cosas a veces. Entonces, como dicen con el tema de comida, todo entra por los ojos, dicen. Si la comida no la ve toda mosqueada, ya no quiere, ¿vale? Entonces igual es acá. Siguiente. Acá habla un poco sobre más de lo que es el tema turístico. Dice que desde los finales de los 90 surgieron nuevas formas de turismo sostenible en Guatemala, fomentando productos con mayor sensibilidad al entorno natural y cultural. Dentro de estas iniciativas se encuentra la Puerta al Mundo Maya, que consiste en una ruta turística que cubre 6 destinos: Candelaria, Camposanto, Muchvilá, Lagunas de Cepalal, Sitio Arqueológico Cancuén, Cuevas de Hulk-Bompec y Río San Simón. Entonces eran lugares turísticos, leyendo un poco sobre este tema decían que eran lugares casi que únicos. Entonces, y por el tema, nosotros sabemos que la cultura de nosotros se maneja mucho lo que es la cosmovisión maya. Para muchas personas son lugares
sagrados, mientras que para otros, nosotros podemos ir de la capital y decimos, ¡hala, qué bonito! Pero para ellos son tierras comunales sagradas, de alto, de la cosmovisión, para ellos de su fe y muchas cosas más que vienen ahí, que a los turistas les agrada escuchar y observar todo esto. Entonces, en relación a estos temas fue que se hizo todo esto de la Puerta al Mundo Maya, para que ellos conocieran más un poco sobre este tema. También nos dice que Guatemala cuenta con un gran potencial natural y cultural. Sus entornos ofrecen diferentes actividades que pueden promoverse aprovechando su potencial acuático, terrestre y aéreo. Una estrategia de generar turismo es la adopción de turismo comunitario, lo que ayuda a contribuir al desarrollo local, atendiendo aspectos de seguimiento y auditorías que permitan enlazar los diferentes sitios turísticos y hacer más eficiente el sistema de control de los recursos generados. Tal vez un ejemplo muy bonito, no sé, algunos conocerán lo que es el sector del departamento en Totonicapán. Está concentrado la mayor cantidad de bosque, si lo vemos, virgen del país. Y no es que ellos no lo aprovechen, ellos hacen sus cortas selectivas de madera, de leña, algunas maderas para hacer una iglesia, para hacer esto, pero ellos están tan organizados, la organización de 48 cantones, que aprovechan esto, lo que es el turismo comunitario. Ellos han buscado financiamiento externo, el Estado, municipalidades y todo, para hacer temas turísticos. Hacen caminatas, hay paseos a caballo, hay rapel, hay visitas a cascadas y un montón de cosas que se pueden hacer si se les da las herramientas adecuadas o los conocimientos adecuados a las personas de las comunidades, para que, es como dicen ellos, el empoderamiento de sus recursos. Entonces, si nosotros, tal vez no conozco, muchos de nosotros, yo me pongo en este caso, no conozco muchas cosas de Guatemala, y no voy a ir a decirle a ellos cómo hacerlo, si ellos han vivido ahí. Entonces, lo mejor es darles a conocer a ellos opciones y que ellos lo manejen como ellos puedan o crean que es mejor, ¿verdad? Siempre tratando de hacer lo mejor que se pueda. Acá está un poco unas fotografías de algunos lugares turísticos. Está el camino a Senau, donde vemos lo que es un paisaje muy bonito, ¿verdad? Está también el lugar que es Semuc Champey. Son cosas que en ningún otro lugar casi que lo ven. Está la laguna de Yainabaj en Mentón, y acá está lo que es la laguna La Chua en Cobán. Entonces son algunos de los lugares. De ahí dos conozco, que son los dos de abajo, los dos de arriba no los conozco. Entonces, pero son, solo de ver las imágenes uno dice, bueno, quisiera estar ahí, pero ¿cómo va a hacer para conservar esas cosas? Estos lugares, toda la vegetación, el río, el agua, todo necesita un análisis, no siempre el desarrollo implica cambiar y transformar las cosas, sino el desarrollo implica conservar o manejarnos de manera de que todos estemos satisfechos. Ajá. Entonces, eso es algo muy importante que les dejo ahí como para que lo veamos. Acá está un poco de las referencias. Bueno, yo quería trabajarles, enseñarles, mostrarles un poco también lo que era el mapa, pero me decían de que acá no había acceso a internet, entonces tal vez les dejo la inquietud nada más. Cuando nosotros metemos a Google Maps, podemos ver en un teléfono, está Google Maps y nos dice, bueno, aquí está las calles, avenidas, está ubicado cierto local. Entonces hay otra herramienta en Google Maps que dice Google Maps View, ahí nos abre 4 plataformas de una vez. Entonces nosotros podemos ver, nos vamos a Guatemala, a Semuc Champey, está Semuc, a la par está el relieve, qué características presenta, flora, fauna. Arriba está lo que es carreteras hacia el lugar, y a la par todo lo que es comercio, hoteles, esto y lo otro. Entonces son herramientas que todos nosotros tenemos el acceso, podemos obtenerlo en cualquier canal de internet, en cualquier teléfono, y podemos interactuar y decimos, bueno, aquí estoy aplicando lo que es geografía, estoy haciendo un análisis económico, viendo qué es lo que más me beneficia a mí en rutas,
hoteles, estoy viendo lo que es el sector económico, la geografía económica y la geografía humana también, porque muchas veces cuando son días festivos, lo que nosotros queremos a veces, a muchos les gusta ir donde está la mayoría de gente, a otros no les gusta ir donde hay mucha gente. Entonces son herramientas que nos pueden decir, bueno, ¿cuánto turista entra al año en este lugar? Yo podría ir ahí, capaz solo encuentro 10 personas y estoy feliz. Entonces ahí estoy aplicando lo que es la geografía humana y haciendo análisis de toda esta información. Bueno, creo que hasta ahí tenía lo que era para el día de hoy. Entonces ahorita vamos a entrar a lo que es la etapa de preguntas. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios. Siguiendo con el tema del compañero, yo quisiera solo añadir ciertas cosas que me quedan en el aire. Realmente las sesiones de geografía fueron maravillosas en el sentido de que le despiertan a uno tantísima interrogante y sobre todo la necesidad de que la geografía sea conocida, no solo a nivel de ciudadanos, sino que a nivel de autoridades, para poder usarla como una herramienta de desarrollo en las diferentes comunidades y en los diferentes departamentos del país. Se da cuenta uno de que tenemos un tesoro de información que no se aprovecha. Ahora, pensando en la misma línea, yo no sé si ustedes se recuerdan en algún momento que el alcalde de Fraijanes, Marco Tulio Meda, hizo un estudio muy serio que a mí me pareció realmente importante y lanzó la idea de que en Fraijanes no podían haber terrenos más grandes, más pequeños, de 10 metros de frente por 20 de fondo. ¿Por qué? Porque a largo plazo Fraijanes iba a tronar, en el sentido de que ya no había ni agua ni posibilidades de drenajes y el espacio escaseaba. Entonces lanzó la ley, municipal, podríamos decir, e inmediatamente hubo una reacción por parte de diferentes sectores diciendo que lo que estaba haciendo era discriminatorio, porque un terreno de 10 por 20 costaba una X cantidad y que habían personas que no tenían este recurso para comprar un terreno de 10 por 20 y que tenían que comprar, por cuestiones de economía, un terreno más barato. Entonces es ahí donde yo me doy cuenta de que de nada nos sirve tener tantísimo elemento y herramienta para poder acceder a un desarrollo y a una planificación, que es lo que ha faltado en nuestra Guatemala desde sus inicios. Una planificación en todos los órdenes, si no vamos a aceptar cambios en este sentido. Si nosotros somos una sociedad terriblemente conservadora, todo lo nuevo, todo lo que significa un pequeño sacrificio, siempre es rechazado. Entonces, dice uno, por ejemplo, hay carreteras del país terriblemente angostas, necesitaríamos realmente un poco de más espacio, por miles de razones, pero los propietarios definitivamente no están en la disposición de colaborar. Es una reflexión que hago, porque no basta tener todo este recurso, sino que también hay que saber aprovecharlo y adecuar leyes para que podamos nosotros tener acceso a mejorar el entorno, el espacio. Gracias. Muchas gracias. Entonces, podemos seguir con preguntas o comentarios. Yo quería hacer una observación y es sobre el hecho de que cuando se analiza este tipo de información, que obviamente va a ser muy útil en el desarrollo político que tengamos después, uno debe fijarse muy bien en dos cosas. Uno es la fuente y el otro es la fecha, porque por lo que hemos podido ver con el licenciado acá, de alguna manera la geografía no es estática y pierde
pierde actualidad, no es como la historia, es decir, la historia, los egipcios ya estuvieron ahí, hicieron sus pirámides en determinada época y eso ya no lo vamos a cambiar. La fecha en que gobernó Jorge Ubico tampoco la vamos a cambiar, pero la geografía sí pierde actualidad. Entonces vemos que incluso la cuestión de los censos nos ha hecho perder muchas cosas porque estamos a puras proyecciones. Entonces uno es, siempre que trabajemos sobre algo, sobre una información de este tipo, es chequearle la fecha y la otra es la fuente, porque hay fuentes que son confiables y fuentes que posiblemente no lo sean. Es decir, si la fuente es un seminario de un colegio en el año de 1995, tal vez habría que darla un poquito, porque ¿qué tanto podrá un grupo de estudiantes hacer un estudio profundo alrededor de algo? Entonces, más que pregunta era una observación, y la otra, referente a lo que decía la licenciada, yo creo que parte del diplomado en cultura política es precisamente eso, prepararnos para tomar que estas cosas hay que tomarlas en serio. Y la otra es que no nos podemos quedar con esto, porque lo que sucede es que también tenemos que tener a una población más informada y con una mayor cultura que entienda por qué se están haciendo las cosas, porque la masa lamentablemente al no estar bien informada y no tener un alto grado de cultura de este tipo de información, se va a oponer a cosas que tal vez eran trascendentales y había una razón de por qué hacerlas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Yo más que pregunta también tengo una observación. Usted decía hace un momento por qué el turismo en el sector terciario, no secundario, y es que toda esa clasificación obedece a la División Internacional del Trabajo. El sector primario es el sector extractivo. El hombre primitivo obtenía de la tierra y para él era el producto final. Igual, los países hoy día, más subdesarrollados, nos dedicamos solamente a extraer y exportar lo extraído. A un nivel más evolucionado, un segundo nivel, esas materias primas ya son procesadas, es toda la industrialización. Y luego pasamos al tercer nivel, que es la prestación de servicios. Y el turismo cae definitivamente en una prestación de servicios, porque no hay tratamiento físico de materias primas, de productos terminados, ni nada de eso, que es a lo que se refieren los primeros dos sectores. Y el cuarto, que es una clasificación ya muy moderna, muy nueva, hasta últimamente es que se ha establecido esto, tiene que ver con cosas ideológicas, tecnológicas, y es que no se me viene la palabra ahorita, todo lo que es virtual, esa es la palabra. Entonces, esa es la clasificación. Y si hacemos una geografía de cuáles son los países subdesarrollados, vamos a encontrar que son los de primera extracción, y vamos a marcar ahí América Latina casi toda entera, países africanos, y si pasamos a la geografía industrial vamos a encontrar Europa Central, Estados Unidos, Japón, etcétera, y la prestación de servicios va a estar incrustada dentro de aquellos que tienen más desarrollo industrial. Y esa es la aportación. Muchas gracias. Usted me robó mi intervención. Geográficamente me siento estafada. Sí, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Andrés Oppenheimer en Cuentos Chinos, creo que era, hablando de la educación. Y justamente él nos dice ahí que el desarrollo está afincado en aquellos países que desarrollan talento, no materias primas. Nosotros justamente estamos todavía en el aspecto de la explotación de materias primas y no producto terminado, y no industrialización, y no ideas. Él decía, todos aquellos países que desarrollan ideas, innovaciones, cosas nuevas que modifican el presente, son los que tienen el futuro en sus manos. ¿Y a dónde tenemos nosotros que ir para poder alcanzar algún nivel de ese desarrollo? A la educación, a la formación. Es la única vía en donde se puede despertar las estructuras cognitivas de los niños, de los adolescentes, para que puedan
llegar a su plenitud y poder realizarse, motivarse a sí mismo, estimularse ahora con la tecnología. Y miren ustedes, Juan Han, hay otro señor Antil, ¿no lo conocen? Es un indígena de Huehuetenango, ahorita acaba de hacer un importante aporte a la educación, realmente admirable, de una aldea, creo que es Santa Eulalia. Tecnológicamente el señor tiene empresas en Colombia, en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Asia. Desarrolló software. Imagínense usted, tiene un imperio económico y gracias a Dios regresó a su Santa Eulalia a hacer un centro tecnológico con algunas computadoras y está aportando a su aldea. Pero entonces, Andrés Antil, ¿verdad? Ajá. Sí. No, esos ejemplos son maravillosos y dice uno, ¿cómo es posible? Él tuvo la oportunidad de trabajar con un norteamericano que parece que pertenecía a esta industria tecnológica y poco a poco se fue subiendo al tren y él le dio oportunidad de extenderse en lo que le gustaba. Pero dice uno, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestro recurso humano y de las ideas que puedan surgir en cerebritos que no han salido ni siquiera de su aldea, porque no tienen la oportunidad? En que la escuela que está ahí, el maestro no es maestro, es bachiller, porque fue el único que tuvo la valentía de poder caminar los 3 kilómetros que hay que llevar a la aldea. Entonces, todos esos elementos van haciendo a un país estancado. Y son muchos los aspectos que se tienen que ver. Repito, yo en Facebook, quienes acceden a la página en Cultura en Política en Facebook, publiqué que aquí el compañero nos había traído una herramienta de desarrollo que desde mi punto de vista debiéramos de manejar todos medianamente y sobre todo alcaldes, COCODES, gobernadores de los departamentos debieran de tener un conocimiento total para poder arremeter hacia el desarrollo de una manera más inteligente. Ese sería mi aporte de hoy. Si ya no hay más preguntas, les deseo buenas noches. Dígame, compañero, pero si quiere le doy esto para que pueda. Buenas noches. Mi pregunta para el expositor es sobre si existe en Guatemala un mapeo, le llamo yo, geográfico de todos los recursos naturales que tenemos por departamento. Y específicamente quisiera saber si existe un inventario de todos los pozos petroleros que tenemos acá en Guatemala. Gracias. El informe de desarrollo humano tiene mucha información de eso. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, tal vez en relación a lo último, que era lo de pozos petroleros, no tengo mucha experiencia en ese tema. ¿No? En relación a lo que era de los pozos petroleros, no manejo mucho ese tema, es un poco más de temas energéticos, de ingenieros hidráulicos, digamos. Entonces, pero en relación a lo que es recursos naturales, sí podría comentarle. Fíjese que a nivel de Guatemala, a nivel centroamericano, tenemos la dicha de ser el único país que cuenta con un grupo interinstitucional que maneja todo lo que es recursos hídricos, recursos naturales, recursos agrícolas, desde hace 14 años. Entonces, al cual pertenece IGN, pertenece el MAGA, están entidades, las universidades, San Carlos, Landívar, la Universidad del Valle, está CGPLAN, está, creo que se acaba de adherir o va a adherirse con Red, está INAP, CONAP, el Ministerio de Ambiente, son como 14 entidades las que están. Entonces, ¿qué es el trabajo de ellos desde hace mucho? Es el mapeo de estos recursos en relación a bosques, todo lo que es las leyendas de usos agrícolas, café, plantaciones de palma africana, banano, azúcar, plantaciones de hule,
todo este tema se ha venido mapeando desde el 2000, desde el año 99. Luego se publicó otro mapa en el 2000, luego se hizo otro en 2003, luego otro en 2006, luego 2010. Yo ya trabajé en lo que fue ahorita el 2012. Ahorita estamos por publicar el 2014 y 2015. Tal vez, ¿cuál es la temática ahí de que muchas veces no se da a conocer todo este tipo de información, no llega a todos los sectores? Lo otro es, si nosotros nos comparamos con países que quisiéramos igualarnos por el tema de actualizarnos, todo este tipo de información necesita ser actualizada, como ellos decían, todo este crecimiento, el desarrollo es dinámico. Cada 2 años, según se debería estar midiendo, pero ¿cuánto se invierte para hacer ese tipo de procesos? En Guatemala, la única fotografía aérea que se ha obtenido a nivel país con una alta resolución, por así decirlo, es como venir yo a Google Maps, hacer un acercamiento y ubico un edificio. Eso es trabajo de alta resolución. En Guatemala se hizo en el año 2006, en el 2004 se inició el sobrevuelo nacional, se terminó en 2006, todos los procesos de estas imágenes salieron en 2007, 2008, 2009, 2010, de ahí es donde han surgido todos los mapas de carreteras, los límites municipales, departamentales, los ríos, todas las ubicaciones de los volcanes, la forma de los volcanes, los relieves, sabemos toda la forma de planicies, antiplanicies, zonas costeras en relación a este producto. No se ha podido obtener otro proyecto en el cual alguien venga y diga, bueno, aquí están tantos millones de dólares, háganlo otra vez. No se ha podido hacer por el poco aporte que hay hacia ese tema. Pero todos los recursos se han, en relación a este grupo, es el HIMBUT, el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra. Así se llama el grupo. Entonces sí se ha buscado la forma de, si no existe esto, ¿cómo lo hacemos? Entonces sí se han hecho alianzas. La última, le comentaba al compañero, se hizo con GIZ y la cooperación alemana. Ellos nos donaron unas imágenes de alta resolución de un satélite que ellos tienen, dieron a toda Guatemala. Entonces vinieron ellos pensando más en nosotros, dijeron, bueno, nosotros tenemos especialistas, pero ¿por qué lo vamos a hacer nosotros si es para ustedes? Entonces capacitaron a personal de cada una de estas instituciones para hacer todo este análisis de información. Se generó este mapa 2012, ahí está mapeado todos los usos del país en relación a la superficie, todo lo que está sobre el suelo. Ahora si ya nos metemos a estudios geológicos, ese es otro tema que sí no se ha metido nadie, y además de eso la educación no ha llegado. Acá no tenemos carreras de edafólogos, no tenemos carreras universitarias de geólogos, hidrogeólogos. Yo recuerdo el único que se acercaba a nivel de hidrogeología fue mi profesor en la universidad. Él estudió en los Estados Unidos, vino acá un par de años, como él decía, yo lo que gano acá no es nada allá a lo que me deberían de pagar, pero porque me gusta y yo quiero formar geólogos acá, decía él. Pero en sí, cómo validar todo este tipo de estudios es lo que nos ha costado en realidad. Pero sí se ha trabajado en este tema. Cada sector, el sector privado maneja sus datos, el sector de caña, el sector de café. Anacafé ha sido un aliado ahí que ha dado información muy importante. Entonces sí se ha trabajado todo este mapeo de recursos naturales. En relación a eso, no sé si ustedes vieron una noticia en Facebook sobre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que se había ganado un proceso de un proyecto, de $5 millones para Guatemala, para ocupar en tecnología, innovación e investigación el tema de cambio climático, pero enfocado a lo que es la captación de carbono. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene alto potencial en venta de carbono. Entonces, y todo esto se hizo 3 años de análisis de esta información para poder obtener este dinero. Entonces hasta ahora se va a empezar a trabajar en eso. A nivel de instituciones del Estado, el Ministerio de Ambiente es el ente encargado y autorizado a nivel mundial de manejar todo lo que es el tema de cambio climático. Entonces son temas que ellos mismos han adquirido en relación a estos mapas de uso y cobertura de la tierra.
Buenas noches. Ulises González, del área de San Marcos. Yo me muevo en el campo del comercio, las ventas, y como un segundo empleo, pues alguna asesoría en una comunidad rural, específicamente donde está la minera Gualcorp. Entonces, yo les hago esta reflexión: ¿qué modelo de desarrollo incluyente tiene Guatemala? Si hay uno real o solo está de fachada. Fíjense que, por ejemplo, Michael Porter, el gurú de la competitividad en Costa Rica, cabalmente les dijo, así que a los grandes desarrollistas, que sus actos de filantropía solo son relaciones públicas. Y él sacaba, y me imagino que aquí hay algunos economistas, decía en dónde dejan la teoría del valor compartido. El valor compartido es, digamos, o sea que la generación de riqueza no va a ser para cierta cúpula, como generalmente es aquí en Guatemala, Entonces el valor compartido, Michael Porter lo decía, hasta dónde es el alcance, Entonces yo creo que como profesionales, me imagino que aquí hay algunos profesionales, cómo está nuestra conciencia en torno al modelo desarrollista que queremos ver, que soñamos, porque si no todavía seguimos cortando varas. Yo me he sentado con incluso algunos activistas internacionales y les decía, aquí, o sea, los comunitarios, o sea, no somos desempleados en primer lugar, no somos revoltosos. Aquí inclusive, o sea, hay futuristas. Y una de las cosas, incluso les decía, ojalá que podamos negociar alguna cuota de exportación, de agroexportación, en el comercio justo. O sea, que no solo, digamos, o sea, las transnacionales y toda la cuestión iba a generar, o sea, alguna cuota de exportación como es el café y el banano, solo por decir, sino que también, o sea, ¿será que existe el comercio justo también para los desposeídos, Y así quedamos, y todavía está en ese proyecto, Entonces, para quedar claritos, que por supuesto que hay algunas organizaciones mediáticas que sacan una bandera y bueno, pero yo sí les aclaré que queremos generar un modelo de desarrollista incluyente. En torno a, lo que pasa que nos hemos quedado cortos, cabalmente en la investigación. Costa Rica, por supuesto, ¿cuántas universidades nacionales hay? Y aquí, inclusive, se han disparado, o sea, universidades de garage. Hablemos, o sea, claro. Entonces, si no hablamos las cosas por su nombre, vamos a seguir así. ¿Cuántos años, Fíjense que en torno a las áreas protegidas, ahorita estamos, o sea, también otro sueño, en torno a las áreas protegidas en torno a el Estado es el tutor o el que lleva la rectoría de cómo administrar un área protegida, y de acuerdo a la camiseta del partido político, así se administra eso, y eso no se vale. A nivel internacional hay convenios que son los comunitarios los que lo deben administrar. Eso es para información, yo creo que ya lo sabes. Esperamos que un consultor argentino venga a Guatemala, porque por allá con nosotros, o sea, parte de hacer valer los derechos ahí sí que los comunitarios, se quiere declarar un área protegida, porque apareció un puma y ciertos pelícanos pasan por ahí, o sea, su hábitat, digamos, aun cuando, digamos, van de paso, pero esa es una cuestión grandiosa, y esperamos en que este argentino pues nos amplíe, que son los comunitarios los que lleven la rectoría
de las áreas protegidas y no un Estado. Por lo menos es para despertar una conciencia más, y ahí sí que tal vez a lo quijotesco vamos a avanzar un poquito. Buenas noches. Ok, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchas gracias por escuchar y por participar.